Para mí es un placer estar aquí, invitada por Euskaltzaindia. Ayer varios de nuestros colegas recordaban el primer congreso de dialectología al que yo también tuve la suerte de asistir y en el que participamos pues, Joan Fein, Manuel González González, Gotzon Aurrecoechea, Charles Videguin, con 28 años menos, pero con el mismo entusiasmo que tenemos ahora, ¿no? Bueno, celebramos estos días el centenario de Euskaltzaindia, una institución entre cuyos logros, uno de sus principales logros, sobre todo desde nuestro punto de vista como especialistas, está el haber realizado los trabajos de campo y la edición del Atlas Lingüístico de Euskal Herria. Yo lo voy a llamar, como llamamos los geolingüistas, el Atlas Lingüístico Vasco. Sin más, porque es lo que es para nosotros. Tener un atlas como este supone atesorar y conservar la memoria de una cultura, de la lengua y de sus gentes también. En la introducción del atlas se plantea si no fue en su día un atlas un poco tardío en su concepción con respecto a otros que se hicieron un poco antes. Pero lo cierto, y ayer lo recordaba Aritz Sabaroa, lo cierto es que llegó a tiempo. Precisamente ese ligero retraso o relativo retraso le permitió el poder llegar a tiempo de aprovechar el impulso de las nuevas tecnologías, como hemos estado viendo estos días, y además llegó antes de que se extendiera el proceso de euskaldunización de la gente, de todas las personas que aprendieron euskera después. Ayer oíamos hablar de los distintos hablantes, los que sabían por casa, los que sabían por la instrucción, y sabemos perfectamente que la instrucción y la nivelación a lo que lleva es bueno, pues a una igualación de los dialectos, y en este caso han conseguido llegar a tiempo. Para nosotros, para los geolingüistas, este atlas es una mina de la que se podrán obtener frutos insospechados. Muchos de ellos ni siquiera nosotros somos conscientes de cuáles puedan llegar a ser, porque aborda un dominio al que ningún especialista se había acercado antes desde este enfoque. Por otra parte, este atlas también es muy importante para los geolingüistas, para las comunidades de hablantes que no somos hablantes de euskera, sino que tenemos relación de cercanía, de proximidad con el País Vasco, porque nos completa lo que es el contexto, el panorama lingüístico en el que el euskera convive con las hablas circundantes. Y por todo esto, antes de empezar mi intervención, propiamente dicha, yo quería sumarme a los geolingüistas que queremos expresar a Euskaltzaindia nuestra felicitación por lo ya conseguido y nuestra enhorabuena por la publicación del tomo 10 del Atlas hoy. Bueno, yo voy a hablar del futuro del Atlas Lingüístico de la Península Ibérica y de la utilidad de sus materiales, pero en este caso el Atlas Lingüístico de la Península Ibérica, el ALPI, como es conocido, y ayer oímos hablar mucho de él a lo largo de las intervenciones. Para hablar del futuro hay que hablar antes un poco del pasado y del presente también. Porque en este caso nos ocurre un poco lo que ocurrió con el Atlas Vasco, que con muchos años de retraso, y ese parece ser el sino de las grandes empresas de geolingüística, estamos trabajando ahora en completar su edición. El ALPI pertenece a la época, como saben, a la época de los grandes atlas de gran dominio que surgieron a raíz de la publicación del Atlas Linguistique de la France, pero tuvo la suerte de poder incorporar todavía los avances metodológicos desarrollados por Judy Jaberg en el Atlas italo-suizo también. El nuestro es un atlas, el que editamos es un atlas muy anterior al de ustedes, pero, sin embargo, en sentido estricto todavía no está publicado. Se ideó en la primera década del siglo XX como un atlas exclusivamente románico, por tanto no tuvo en cuenta la zona que hablaba euskera,
lo cual es una verdadera lástima, porque solo encuestó 4 puntos castellano hablantes en Álava, que son Zuaza, Sarria, Ozaeta y San Vicente de Arana, y otro en Vizcaya, Beci. Pero si entonces se hubiera investigado, hoy tendríamos 2 sincronías que podríamos comparar, la del ALPI y la del Atlas, que estamos celebrando aquí. Pero es verdad que el equipo de don Ramón Menéndez Pidal y de Tomás Navarro Tomás tenía en el Centro de Estudios Históricos de la Junta para Ampliación de Estudios, tenía otros intereses. Lo que buscaba era el desarrollo, conocer a fondo las hablas románicas peninsulares, y además tampoco tenía preparación, no hubiera tenido preparación para poder abordar el estudio de las variedades del euskera tampoco. El atlas se pensó como una metodología adecuada para comparar, para reunir con rigor información de primera mano que permitiese conocer y comparar las diferentes áreas románicas peninsulares, y por eso tiene puntos de encuesta en 3 países, en España sin las Islas Canarias, en Portugal y en el sur de Francia los puntos de habla catalana también. Navarro Tomás, que fue el encargado por Menéndez Pidal de dirigir estos trabajos, trabajó mucho, preparó los cuestionarios, diseñó la red de encuestas y formó a los que iban a ser los futuros encuestadores. Y después de muchos años esperando financiación, porque Menéndez Pidal andaba en otras cuestiones que le interesaban más, fue en 1928 cuando las conclusiones del Congreso de Lingüistas de La Haya recomendaron a la Sociedad de Naciones que se hicieran los atlas lingüísticos de todos los territorios porque se estaban perdiendo las hablas populares ya entonces, en 1928. Gracias a eso tuvieron financiación, imprimieron rápidamente los cuestionarios en 1930 y empezaron las encuestas enseguida, en el 31. Ahí tienen el equipo que se formó, formaron equipos donde trabajaban de 2 en 2 y se repartieron los dominios lingüísticos. Ahí tienen a Espinosa y Rodríguez Castellano, encuestaron la zona castellana. Aquí me he equivocado, no, la zona castellana. Para la zona catalano-valenciana, Sánchez Guarner y Francesc de Bemoll. También para la zona portuguesa, gallego-portuguesa, Aníbal Otero, les hablaba ayer mi compañero Xulio Sousa, y Rodrigo de Sanogueira, después sustituido por Nobre de Guzmán y más tarde por Luis Felipe Linley Sintra. Tienen aquí una fotografía, una de las pocas conservamos, un archivo fotográfico de las encuestas, es una foto de Rodríguez Castellano en el fort que al final consiguieron después de muchos trabajos. Hay fotos también en las que están montados a caballo, ¿no?, para llegar a los sitios de encuesta. Este es un fort que consiguieron al final para las últimas encuestas y es una fotografía justo antes de la guerra de Rodríguez Castellano en San Sebastián. Por eso se la he traído a ustedes. Bueno, ellos trabajaron tanto que, como decía Xulio Sousa ayer, cuando estalló la guerra, tengan en cuenta, empezaron las encuestas en 1931, en el 36 tenían prácticamente terminadas todas las encuestas de los dominios correspondientes al castellano, al asturiano, al aragonés, muy adelantadas, casi terminadas, las de la zona gallega también y las de habla catalana. El atlas se quedó parado. Con la guerra, Navarro Tomás se marchó al exilio y 36 años después él recordaba, decía, los cuestionarios contestados se recibían y conservaban en el Centro de Estudios Históricos. Las circunstancias de Madrid en los primeros meses de la guerra eran por muchos conceptos inseguras y peligrosas. Consideré de mi responsabilidad para proteger tan valiosos materiales tenerlos bajo mi mano. En las sucesivas etapas de la evacuación los trasladé conmigo desde Madrid a Valencia, de Valencia a Barcelona y de Barcelona a Nueva York. Se me acusó de haber querido apropiármelos. No tuve nunca tal propósito.
Eran un depósito temporal bajo mi custodia hasta que llegase el día de regresar a España y reanudar el trabajo. La terminación de la Segunda Guerra Mundial con la derrota del nazismo alemán y del fascismo italiano hizo esperar, lógicamente, que daría lugar a la caída del franquismo español. Tan pronto como se supo que los Estados Unidos habían pactado con Franco, la inclusión de España en la serie de bases militares, se perdió toda esperanza de cambio en la situación política española. En 1951 decidí devolver el ALPI al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del cual dependía transformado el antiguo Centro de Estudios Históricos. Los entregué a Sánchez Warner y Rodríguez Castellano en Nueva York, a donde habían venido a recogerlos en nombre del Consejo. Es decir, sus antiguos alumnos, Navarro Tomás se apoyó en los lingüistas del exilio interior, digamos, en Rafael Lapesa, en Dámaso Alonso, en Menéndez Pidal, y gracias a ellos llegó a un acuerdo con el Consejo, contrataron a sus antiguos alumnos, que fueron los que acabaron las encuestas y prepararon la edición del Atlas. En todo eso tardaron casi 10 años, porque sobre todo la zona portuguesa les dio muchos problemas. El resultado es que en 1962 apareció el único tomo, del que les hablaron ayer también, con 75 mapas de fonética en un tamaño enorme, de gran formato. Tengan en cuenta que tenía que ocupar lo que era toda la península, ¿no? Con 75 mapas, 527 puntos de encuesta, y esto solo representaba una mínima parte de los materiales. Para complicar las cosas, durante este tiempo que se tardó en acabar, en preparar el primer tomo y acabar las encuestas, ese retraso hizo que la salida del ALPI coincidiera en el tiempo con la publicación, bueno, se había publicado el año antes, en 1961, del primer volumen del primer Atlas Regional de Albar, que fue el Atlas Lingüístico y Etnográfico de Andalucía, que era un atlas más actualizado metodológicamente y más fácil y más barato de editar también. De todas formas, en aquella época todos los atlas se imprimían exclusivamente en papel, lo que encarecía el proceso y limitaba su utilización posterior. De este modo, con el trabajo cumplido, se paralizó el atlas y se abandonó. En el prólogo a sus capítulos de geografía lingüística, Navarro Tomás lo justificaba diciendo que estaba interrumpida por motivos económicos. Evidentemente, una parte de la responsabilidad se debía a eso. Desde aquel año 1962 hasta ahora, la actividad geolingüística en nuestro entorno ha sido muy grande. Sobre todo se han emprendido atlas de un dominio lingüístico completo como el de ustedes, como el Atlas Lingüístic del domini català, del que habló también ayer Joan Beny, o como el Atlas Lingüístico de Galicia, del que nos hablaron Xulio Sousa y Manuel González. Es decir, los atlas de las lenguas que circundan el resto de hablas peninsulares y que les dan un sentido al tener todo un panorama completo. Les iba a hablar solo un poco del paso de los atlas en papel a los atlas en soporte informático, que son los que conocemos ahora. Cuando se publicó el primer tomo del ALPI, los delineantes dibujaban literalmente los tipos fonéticos sobre los mapas. Yo recuerdo todavía haber visto cómo pegaban papelitos en papel cebolla transparente encima de cada punto de encuesta, ¿no? Entonces hay que hacerse una idea de cómo era el trabajo en aquel momento. Los mapas con los que había que trabajar eran grandísimos. En el caso del ALPI siguen siendo. Este tomo que tienen publicado ahora está colgado en nuestra página web y está de acceso libre para todo el mundo que lo quiera ver, bajar, trabajar con él. Estos mapas, estos 75 mapas de grandísimo tamaño, fue a los que Navarro Tomás, que ya tenía 90 años, dedicó sus últimos trabajos. Y hizo unos trabajos magníficos que fue publicando poco a poco y que luego reunió. En una carta a Rodríguez Castellano, en noviembre del 74,
cuando ya había asumido que el ALPI se había parado para siempre, digamos, escribía: como usted sabe, he publicado varios artículos sobre el ALPI en varias revistas. Trato de reunirlos en un fascículo que se llame Capítulos de Geografía Lingüística de la Península Ibérica. Incluiría también nuestro antiguo trabajo La frontera del andaluz, que sigue manteniendo su interés. No estoy ya en condiciones para hacer más artículos sobre el ALPI. Me resulta difícil para mi vista cansada precisar las transcripciones fonéticas, aunque me ayude con una lupa, decía él. Bueno, pues con una lupa hizo y reunió aquellos trabajos en el Instituto Caro y Cuervo de Bogotá en el año 1975, y estos son algunos de los mapas que hizo a partir de varios. El primero que tienen ahí es el del yeísmo, la conservación de la elle y la expansión del yeísmo. Hoy es mucho más avanzado el yeísmo, efectivamente, y hemos trabajado sobre ello Isabel Molina y yo, publicando un trabajo comparado entre los datos del ALPI y los que tenemos de los atlas actuales. Como ven aquí, Navarro Tomás trabajó a partir de 3 mapas distintos. Dice caballo, voy a pronunciar la elle, para caballo, castillo y cuchillo. Y con ellos hizo este estado de lo que era el yeísmo en la España de la primera mitad del siglo XX. Hay otros mapas como este. Este es el único mapa que se les coló entre los mapas fonéticos, que eran los derivados de Aquilone, y ellos pensaban que les iba a dar un mapa fonético nada más, pero no les dio mapa fonético nada más, y efectivamente en algunos sitios al aguijón de la avispa tampoco se le llama aguijón o aijón, sino que se le llama rejo, respe, pullón, puncha, Fizón, Fibló, Guizque, en la zona aragonesa, y entonces salió un mapa léxico cuando no se esperaba que lo fuera. Bueno, hubo que esperar hasta comienzos de este siglo XXI para que se plantease el retomar la publicación de los materiales inéditos del ALPI, que son muchos y valiosísimos. Después de casi 40 años de silencio, hay que agradecer a la perseverancia de David Heap el que llegase una segunda oportunidad para el ALPI. A partir del año 2007, en realidad empezamos a trabajar con financiación en el 2009, un equipo que coordino desde el Consejo se encarga de la edición de esos materiales, y hoy nos acompañan de ese equipo 2 colegas. Yo cuando escribí esto pensé que nos iban a acompañar 2 colegas y amigos, pero no, solo nos acompaña uno, que es Xulio Sousa, es el responsable de los materiales gallegos. Pero yo ayer tuve que leer la intervención de María Pilar Perea, que es la responsable de los materiales catalanes, también de las hablas catalanas, y contamos con la inestimable ayuda también de Inés Fernández Ordóñez y de João Saramago para los materiales portugueses. El proyecto se ha planteado siguiendo el espíritu del proyecto histórico, es decir, es un proyecto coordinado pero descentralizado. O sea, tiene responsables de las hablas por dominios lingüísticos y colaboran con el Consejo la Universidad Autónoma de Madrid, la Universitat de Barcelona, con el apoyo del Institut d'Estudis Catalans, el Centro de Lingüística de la Universidad de Lisboa, la Universidad de Santiago de Compostela, con el apoyo del Instituto de Lengua Galega y al principio también la University of Western Ontario. Desde el principio nosotros fuimos conscientes, cuando decidimos hacernos cargo de los materiales y de trabajarlos, de que había que recurrir a la informática, como bien saben nuestros amigos que trabajan en el Atlas Lingüístico Vasco, porque es evidente que hoy los atlas son todos de apoyo informático, se sirven de la informática, la utilizan de partida, pero también hay que acordarse de que en los primeros tiempos la colaboración entre lingüistas e informáticos no fue tan amigable como es ahora. De hecho, Alvar, mi maestro, él decía en 1978 que tenía totalmente terminado, decía, informatizados
los materiales del Atlas Lingüístico de Santander, pero en el Centro de Cálculo de la Universidad Complutense de Madrid, que era donde informatizaban los materiales, se perdieron todos los datos ya casi terminados y hubo que empezar de cero a partir de los materiales en papel que habíamos conservado. El hecho es que el Atlas, que estaba listo en 1978, se publicó en 1995 y, entre tanto, ya no se llamaba Atlas Lingüístico de Santander porque había cambiado el sistema de comunidades autónomas, se llamaba Atlas Lingüístico de Cantabria. Es el que nosotros ahora llamamos Alecant, como siempre con todas las siglas, ¿no? En un primer momento, la colaboración con los informáticos normalmente se pensaba que lo que hacía era simplificar el proceso de cartografiado, ¿no? Y por eso se hablaba de cartografiado automático, sobre todo en los primeros textos relativos a esto, de automatización. Incluso yo recuerdo de los trabajos de Alvar se hablaba de fichas perforadas, de cintas magnéticas, que era como se hacían Años después de esto, en aquel primer congreso de dialectología de Euskaltzaindia de 1991, ya hubo varias intervenciones en ese sentido. Por ejemplo, hubo una de nuestro colega Jean Ledoux que expuso cómo estaban ellos informatizando los atlas lingüísticos franceses en el Senegal, con especial atención al problema de los distintos alfabetos fonéticos, la generación de índices, etcétera. Y Godson Aurrecochea, por su parte, explicó los pasos que seguía la informatización del Atlas vasco en lo relativo a la cartografía automática, la ayuda a la clasificación de formas, las plantillas para introducir datos, etc. Y solo en un segundo momento los geolingüistas empezamos a considerar las muchas ventajas que podían derivarse de unos programas hechos a medida que servían para gestionar masas de datos que en los atlas en papel estaban ahí, pero estaban esperando a que un especialista fuera a actualizarlos y a sacarles el valor, ¿no? Y a ponerlos en relación. Antes de seguir, conviene contestar una pregunta que nos hacen muchas veces y que yo creo que se basa en un error de concepto. Si merece la pena editar en la segunda década del siglo XXI un atlas cuyas encuestas son mayoritariamente anteriores a 1936. Y la respuesta no puede ser más que sí que merece la pena, desde luego, afirmativa. En nuestro caso, el ALPI tiene un valor evidente como referente histórico, pero además conviene recordar una cosa para todos los atlas lingüísticos, que es que los atlas lingüísticos no envejecen. Los atlas lingüísticos no se hacen viejos. Podrá envejecer su metodología, pero sus materiales, los datos, son tan frescos como si los hubiéramos recogido ayer. Están recogidos respecto a su sincronía, son exactamente iguales que si fueran actuales. Las informaciones de cualquier atlas son valiosas en sí mismas porque tienen fecha de recogida, nombre y edad del hablante que las produjo e identificación de quien encuestó también, pero se utilicen cuando se utilicen, su razón de ser estará siempre vinculada a su cartografiado y a lo que su visualización espacial aporte. En otras ocasiones hemos contado todo el proceso que seguimos cuando retomamos los materiales, el trabajo de editar el ALPI. Decidimos, entre otras cosas, introducir la información lingüística y etnográfica de los cuestionarios en transcripción fonética con equivalencia ortográfica y con todos los datos vinculados con los que aparecía la información en el cuestionario. Creo que tengo por aquí alguna página. Esa es una página, por ejemplo, de uno de los cuestionarios del ALPI, donde ven que hay varias respuestas para una sola pregunta, hay dibujos, hay informaciones. Todo esto antes, cuando uno cartografiaba un mapa, como los del tomo primero, que era un mapa que se quedaba ahí para toda la vida, debía ser desechado o había que elegir lo que se cartografiaba porque no se podía poner todo y se perdía la mitad. Hoy en día
gracias a la informática podemos recuperar toda esta información siempre que la tengamos contemplada de antemano y etiquetada como la tenemos. Luego hemos hecho una herramienta informática de la que estamos muy orgullosos porque funciona muy bien, y luego les contaré. Y ha sido fruto de la colaboración de los lingüistas con los especialistas en tecnologías, en TICs, y también con los especialistas en sistemas de información geográfica de SIG, que nos permite georreferenciar todo. También hemos contado en otra ocasión cómo decidimos prescindir del alfabeto fonético de la revista de filología con harto dolor de nuestro corazón, porque era el alfabeto de Navarro Tomás y de sus alumnos, unas transcripciones, como pueden ver ahí, estrechas, estrechísimas en algunos casos, muy detalladas, como eran las transcripciones de aquella época, pero consideramos que primero para sistematizar informáticamente y después para permitir que el atlas llegase a un público más amplio era preferible pasar los datos al alfabeto fonético internacional como estamos haciendo. De todas maneras, eso lo hicimos después de saber que la herramienta nos iba a permitir ofrecer al tiempo que la transcripción en el alfabeto fonético internacional la imagen de la forma transcrita tal y como figura en el cuestionario. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que retranscribir todas las formas. Para retranscribirlas, lo que hicimos fue escanear todos los cuestionarios y con la herramienta y una serie de migas de pan que corresponden a todas las preguntas del atlas, cuando vamos a transcribir, creo que he puesto algún ejemplo. Esta es la red de puntos del ALPI, con los polígonos, 527 puntos. Esto es lo que les quiero enseñar. Decidimos que podíamos acabar con el mantenimiento de ese dificilísimo alfabeto fonético gracias a que para poder retranscribir teníamos que tener la imagen. Esto que hicimos para nuestros transcriptores se aprovecha después en la interfaz de consulta y se le ofrece como posibilidad a la persona que va a consultar los materiales. ¿Solo? Pues no sé cómo voy a hacer, lo siento. Bueno, aquí tienen ejemplos, entonces voy a prescindir esto de los papeles y voy a correr un poco. Aquí tienen ejemplos de cómo es la herramienta, cómo transcribimos. Aquí tienen ejemplos de la ayuda que hemos desarrollado, 3 teclados de ayuda donde aparecen las equivalencias entre el alfabeto fonético internacional y la transcripción de Navarro Tomás y de sus encuestadores. Aquí ven todas esas formas. A ver, si sé manejar esto, no. Lo del puntero, nada, no, lo dejo, porque seguro que me voy a hacer un lío con esto. Bueno, si ven aquí, una sola pregunta puede tener muchísimas respuestas, entonces esa sola pregunta de los modos de elevar el agua tiene 6 respuestas distintas. Tenemos la transcripción fonética, tenemos la equivalencia ortográfica. Donde hay una crucecita quiere decir que hay una nota o un contenido añadido asociado al que se puede acceder también. Después tenemos la herramienta para corregir, los que vamos corrigiendo detrás. Y después esa lupa quiere decir que podemos ver la forma que aparece más arriba. Voy a ver si... Esta es la página web. La situación actual, y entonces les cuento lo que tenemos y cómo pueden ustedes ver todo esto. La investigación está muy avanzada. Tuvimos primero un proyecto del Consejo que nos permitió trabajar con cierta holgura, pero eso solo duró hasta el año 1914. Después conseguimos una ayuda de la Fundación BBVA para Humanidades Digitales y ahora estamos esperando que nos den un proyecto coordinado del Plan Nacional de Investigación para ver si acabamos con todo esto. Los resultados parciales los encuentran en esta página web que es, a ver si les he puesto aquí, ahí está, la dirección es alpi.csic.es, es muy fácil. Y entonces
tienen ahí la historia del ALPI en la pestaña superior, la que está más a la derecha del inicio, con toda la parte metodológica, toda la información histórica, cómo estamos procediendo para la edición. Luego, en la pestaña Consulta mapas, ahí pueden consultar los materiales de 10 preguntas completas que hemos seleccionado y que ya están cargadas ahí. Y luego tienen galería. Donde está la galería es una galería con todas las fotografías que se conservan de las encuestas clasificadas por lugar, por temática, etcétera. Y en publicaciones hemos colgado todas las publicaciones relacionadas con el ALPI y se pueden descargar. Esta es una muestra de los contenidos etnográficos, por ejemplo. Este es uno de los informantes de Andalucía. Aurelio Espinosa Jr. es el que hizo la encuesta aquí con Lorenzo Rodríguez Castellano, pero es Rodríguez Castellano el que hizo las fotos y las conservó. Francisco Calvo Nevado, 53 años, jornalero, es el que tienen en la foto, fue el sujeto, el informante de la parte de fonética, y dice, tiene en la mano derecha, esta es la parte de detrás de la foto, ¿no?, con los datos hechos a mano, un escardillo con elle, en transcripción, y tiene a la izquierda, en la mano izquierda una azada, una fa, y a los pies tiene una jo, dice una hoz, ¿no?, que es una hoz de podar viñas. Bueno, como estos tienen muchísimos materiales, allí hay no solo las páginas del cuestionario, sino estas hojas sueltas que añadían al final y donde iban tomando apuntes de todo lo que encontraban. Todo esto se está recuperando, se está clasificando y tenemos una herramienta que todavía tenemos que mejorar, que es para recortar dibujos también, para que figuren junto a la información los dibujos. Estamos trabajando con los materiales, hemos hecho estudios léxicos, podemos consultar. Por ejemplo, esta es una de las preguntas que ustedes pueden cargar y consultar, que es la de jabalí, el cerdo salvaje, el jabalí. Entonces, he hecho el recorte de los datos de la zona más cercanos aquí, que son todos jabalí, jabalín. Cuando ustedes acaban toda la consulta, pueden elegir hacer un mapa con esos materiales que han elegido por puntos o por polígonos, y pueden elegir el color con el que quieren hacer y pueden ir acumulando distintos. Por ejemplo, este es un mapa de los resultados de jabalí, jabalín, jabalís, en un estudio que hice yo para la distribución. También pueden hacer mapas por áreas pequeñas, reducidas, como estos resultados de la Cuna en Aragón, donde se ve muy bien la zona de Catalán, con Brest, Lobrest y la Cuna en el resto. Esta es la situación actual de los trabajos. Como en estos tiempos de recortes cada equipo avanza como puede, realmente tenemos unas zonas más adelantadas que otras. Los puntos que tienen en verde quiere decir que tienen los materiales completos ya pasados. Los puntos que tienen en naranja responden a una decisión que tomamos con el Atlas en el momento en que vimos que íbamos lentos. Son 100 preguntas que van a componer un pequeño ALPI interactivo, elegidas de fonética, de léxico, morfología y sintaxis. Donde están en color naranja están terminadas las 100 preguntas, en amarillo están pendientes de revisión. ¿Qué se pueden hacer? Montones de cosas. Estudios comparativos, como los que hicimos para el homenaje a nuestro amigo Manuel González, sobre los nombres de la urraca. Entonces, aquí tienen la distribución de los nombres de la urraca en la península, pero partimos de nuestros atlas más cercanos, que son el de Castilla-La Mancha y el de Madrid, para hacer un estudio comparativo en tiempo histórico, como hemos visto todo el rato, que se pueden hacer estudios del cambio. Incorporamos los materiales al atlas lingüístico románico también. Podemos hacer cartografiados por familias etimológicas, como los derivados para levadura, según las raíces que se vean,
Podemos hacer, por ejemplo, los nombres de la cuna y se puede ver la distribución. Y a partir de esto nosotros ofrecemos datos en bruto para que en línea y a demanda el usuario elija lo que quiera hacer él. Esa es la gran riqueza de los atlas, no que nos den los resultados elaborados ya, sino que nos den resultados en bruto que nos permitan elaborar. Y muchas gracias.